sucesiones, ¿sí? La definición, a partir de funciones discretas, aquellas funciones que se definían sobre conjuntos numerables, ¿sí? Esos conjuntos numerables sí en particular eran el conjunto de números naturales, decíamos que teníamos una sucesión, ¿sí? Eh, en principio, bueno, un caso particular de funciones discretas eran las sucesiones que por lo general denominábamos así como una A sub n. ¿Sí? Entonces tenemos ahí una sucesión que es una función discreta que toma valores en los números naturales y nos devuelve como resultado números reales. ¿Sí? Entonces, bueno, las distintas formas de definir una sucesión y habíamos visto algunos ejemplos acá. Lo que hice fue graficar algunos casos que me lo habían pedido, cómo queda la sucesión, por ejemplo, 1 sobre n. ¿Mm? Tenemos ahí la sucesión 1 sobre n, el gráfico, como es de esperar, son puntitos aislados. Ahí tenemos los primeros 100 términos de la sucesión 1 sobre n. ¿Sí? Y claro, bueno, si uno graficara sobre esa misma, ese mismo patrón de puntos, la función 1 sobre x, tomaría todos los puntos, les pasaría todos por arriba, ¿sí? Porque es la misma función, solo que 1 sobre x agarra todos los valores del dominio, mientras que 1 sobre n solo toma los valores naturales, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos un gráfico que el otro día me habían preguntado acerca de cómo se graficaba. Luego acá tenemos otra de las sucesiones que teníamos como ejemplo, la sucesión 1 más menos 1 a la n sobre 2, los primeros 50 términos. Y van a ver que esta sucesión toma solamente los valores 0 y 1. ¿Sí? Vale 0 en los impares y vale 1 en los pares. Entonces se la pasa saltando ahí entre estas dos rectas sin poder escaparse. ¿Sí? La recta igual a 1 y el eje X recta igual a 0. Luego tenemos otro caso que me dio por graficarlo, cómo sería la sucesión logaritmo de n para los primeros 30 valores. Como pueden ver, se observa el comportamiento logarítmico típico del logaritmo, con este crecimiento lento, típico de la función logarítmica, en los primeros 30 valores de n. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los gráficos de sucesiones. Luego les había hablado un poco de las sucesiones definidas por recurrencia, como pasaba con la sucesión de Fibonacci, que era aquella donde cada término se define como la suma de los dos anteriores. Entonces, bueno, cada término se define en función de términos anteriores y necesito fijar los primeros términos como para arrancar con la recurrencia y a partir de esos primeros términos fijados poder calcular los que siguen en base a esta fórmula. Entonces, si es la suma de los dos primeros, de los dos anteriores, basta con fijar los dos primeros términos, porque al ser los dos primeros no tienen otros términos anteriores en los cuales poder definirse. ¿Sí? Entonces los primeros hay que fijarlos, como para dar un arranque. Y por ejemplo, habíamos visto que esta era una forma recurrente de definir la sucesión 1 sobre n, ¿sí? Esta forma de acá. Entonces, arrancamos con A1 igual a 1 y nos queda que esta sucesión termina generando los términos de la sucesión 1 sobre n. Entonces, bueno, ahí tienen los ejemplos de la sucesión de Fibonacci
y la sucesión 1 sobre n, ¿sí? Definidas por recurrencia. Habíamos comentado el caso de la sucesión monótona, ¿sí? Que decíamos creciente si a partir de cierto número natural todos los términos de la sucesión son mayores o iguales al anterior, y decreciente en el caso contrario. A partir de un número natural n1, todos los términos son menores o iguales a sus términos antecesores. En el caso que la desigualdad sea estricta, hablamos de estrictamente monótona creciente o decreciente, ¿sí? Este término también se utiliza para funciones. Habíamos definido el factorial y habíamos visto algunas propiedades del factorial, ¿sí? Ese número que se formaba como el producto de los primeros n números naturales, el número factorial. Y bueno, habíamos empezado a ver algunas cuestiones, ¿sí? O sea, la cuestión central de la práctica de sucesiones tenía que ver con los límites. Y habíamos dicho que solo una sucesión tenía sentido ver su comportamiento para n tendiendo a infinito, porque claramente la variable natural no puede tender a ninguna otra cosa. No puede tender a menos infinito porque los números naturales son todos positivos, y tampoco tiene sentido hablar de límite puntual porque no tengo manera de acercarme a un valor específico solo tomando valores naturales. Entonces el único límite que tenía sentido calcular era el límite para n tendiendo a infinito, ¿sí? Y en este caso, todos los resultados que conocemos para límites en el infinito de funciones nos sirven para analizar límites de sucesiones, y ahí tenemos tres casos particulares donde si tengo constante sobre potencia positiva de n, ese límite tiende a cero. Si tengo una constante sobre n factorial, eso tiende a cero. Y si tengo una constante sobre una exponencial con base positiva de n, eso también tiende a cero. Vale decir que todo lo que sabemos de álgebra de límites sigue sirviendo en sucesiones, ¿sí? Todo lo que se conoce de álgebra de límites sirve para analizar límites de sucesiones. Y hablábamos de que una sucesión era convergente si el límite tiende a un número y es divergente si tiende a infinito, más o menos infinito. Entonces arrancamos viendo un cociente de cuadráticas, de polinomios, que como es de la forma infinito sobre infinito, lo analizamos de la manera usual, sacando la variable elevada a la mayor potencia, arriba y abajo, simplificábamos lo que hiciera falta. Y luego, utilizando las propiedades anteriores, observábamos que, bueno, había varios términos que tendían a cero, quedaban solo los coeficientes principales, y acá, como el polinomio de arriba es de grado 1 mayor que el de abajo, va a tender a infinito, ¿sí? Cuando tenemos el límite en el infinito de una función racional donde el polinomio de arriba tiene grado más grande que el de abajo, el resultado del límite es infinito. Entonces eso es lo que se observa en este caso. Luego teníamos el concepto de sucesión acotada, ¿sí? Similar al caso de las funciones. Una sucesión es acotada cuando existe un número real positivo, tal que en módulo los términos de la sucesión no superan ese valor real positivo. Y aquí estaba una propiedad importante de la teoría de sucesiones, que dice que si tenemos una sucesión que es monótona y a la vez acotada, entonces tiene que ser convergente, ¿sí? Una sucesión
acotada por cierto número positivo, solo puede tener sus imágenes, es decir, esos puntitos que vimos en los gráficos de antes, metidos dentro de una banda de valores. Si es monótona, supongamos creciente, convengamos que va creciendo, pero tiene un techo determinado por este real positivo K. Así que si crece, 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 pero sabemos que tiene un techo arriba, en el peor de los casos podría chocar con ese techo o con algo antes. Bueno, sea lo que fuere contra eso que choque, eso, que va a ser una recta horizontal, va a determinar el valor del límite, ¿sí? Necesariamente tiene que converger. Entonces, bueno, ahí tenemos una propiedad importante de las sucesiones. Y existe una recíproca. Si una sucesión es convergente, entonces está acotada. Semirrecíproca porque no decimos nada de la monotonía, ¿sí? Solo nos basta con decir que si la sucesión converge a un cierto número real, necesariamente tiene que estar acotada, ¿sí? Si no estuviera acotada, tendería a infinito, pero si tendiera a infinito, contradiría lo que afirmamos al decir que es convergente. Entonces, uno puede creerse que si una sucesión es convergente, necesariamente tiene que estar acotada. Así que bueno, ahí tenemos además algunas propiedades que el otro día, bueno, no se las comenté, pero que siguen valiendo. Tenemos la versión del sándwich para sucesiones, según la cual si nosotros tenemos tres sucesiones, tales que A sub n es menor o igual a B sub n, quien a su vez es menor o igual a C sub n, a partir de un cierto número natural. No hace falta que sea a partir de 1, puede ser a partir de cualquier número natural. Yo sé que a partir de un número natural en adelante se verifica esta triple desigualdad, o doble desigualdad, mejor dicho. Y además sabemos que las sucesiones que, bueno, cumplen el papel de pan, ¿sí? Las extremas, la más grande y la más chica, tienen el mismo límite. Ambas tienden a L. Bueno, entonces eso obliga a la del medio a tender a L también. ¿Sí? Esta es la versión del sándwich para sucesiones. Profe, pero Sí. ¿cómo sabe que cada sucesión es más grande que la otra? Bueno, eso ya se puede saber por cómo están definidas. Se supone que esto ya se sabe por cómo están definidas A sub n, B sub n y C sub n. ¿Sí? No es algo que yo supongo porque quiero, sino que es algo que uno ve la definición, la fórmula, y se da cuenta que hay una que es más grande que la otra. ¿Me explicó? Cuando se mide a las sucesiones, ¿cómo, cuál es más grande? ¿La que tiene valores más altos o en qué parámetros se mide? Y por ejemplo, si vos tuvieras que B sub n es la sucesión seno de n y C sub n es la sucesión constantemente 1. Bueno, yo ya sé por las características de la función seno que el seno de n es menor o igual a 1. Así que ahí ya automáticamente me doy cuenta que la sucesión B sub n es menor o igual a C sub n. Pero tengo que analizar cómo es el comportamiento de la sucesión. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, bueno, si yo además sé que esas dos sucesiones tienen el mismo límite, las extremas, la más grande y la más chica, la del medio necesariamente se va a sentir empujada por las otras dos a tender a la misma cosa, ¿sí? A tener el mismo límite. ¿Mm? Que L acá no aclaro si es un número o es infinito, ¿sí? Da lo mismo, ¿sí? Que sea un número o que sea algún infinito. Lo importante es que la más grande y la más chica coincidan en ese límite, de manera de deducir que la del medio tiene que tener el mismo límite que las otras dos.
Luego está la ley de conservación del signo, que bueno, nada, simplemente es para decir que si yo tengo una sucesión que no es negativa, al menos no es negativa para infinitos números naturales, es decir, a partir de un n0 en adelante, no me importa si al principio toma unos pocos valores negativos. Si a partir de un número natural toma solo valores no negativos y bueno, y eventualmente fuera convergente o incluso divergente, ¿sí? No importa, lo que yo puedo asegurar es que el resultado del límite tampoco puede ser negativo, ¿sí? Y al revés pasa si la sucesión tomara solo valores menores o iguales a cero. El resultado del límite a lo que tienda, si es que tiende a algo, no puede cambiar de signo. ¿Me explico? Entonces, tenemos esa ley de conservación del signo. Y los límites respetan cierto orden heredado de las sucesiones. Si a partir de un número natural los términos de una sucesión le ganan a los de otra sucesión, entonces eso se va a trasladar a los límites. El límite de la sucesión más grande va a ser mayor o igual al límite de la sucesión más chica. ¿Sí? Entonces, bueno, tienen estas propiedades por si aparecen en la práctica, son propiedades bastante intuitivas, ¿sí? Que el otro día no se las había dado, y bueno, y acá se las agregué por las dudas, ¿sí? Bueno, habíamos visto este ejemplo como para ver la versión en sucesiones del 1 al infinito. Teníamos ahí un límite de la forma 1 al infinito y habíamos mencionado que si uno tiene una sucesión divergente a sub n, entonces el límite de 1 más 1 sobre la sucesión divergente elevado a la misma sucesión tiende al número e. Entonces, utilizando esto como propiedad, tratamos de razonar de la misma forma que hicimos con funciones, sumo y resto 1, ¿sí? ¿Por qué? Y porque acá dice 1 más algo, así que yo quiero que aparezca 1 más algo. Así que bueno, sumo y resto 1 adentro del paréntesis, este menos 1 se lo tiro a esta fracción, con lo cual nos queda así. Y bueno, simplificando algunos términos, nos queda eso, hay que hacer la cuentita. Y lo que hago ahora es para adaptar aún más esta notación de mi ejercicio a la fórmula que tenemos ahí. Yo no solo necesito el 1 más, sino que le esté sumando una fracción que en el numerador tiene 1. Así que por reglas algebraicas me veo forzado a tirar al denominador todo lo que tengo arriba, ¿sí? Manteniendo la igualdad. Estoy escribiendo siempre la misma sucesión, pero de diferentes maneras, ¿sí? Estoy preservando la igualdad. Entonces, pasé todo para abajo, de tal manera de poder identificar quién es ahora la sucesión divergente que termina siendo lo que tengo en el denominador. Claramente esto diverge porque fíjense que tengo un cociente de polinomios donde el numerador tiene grado mayor al denominador. Necesariamente, cuando n tiende a infinito, esta sucesión se tiene que ir a infinito, ¿sí? Grado 2 sobre grado 1 se va a infinito porque lo de arriba crece más rápido. Entonces ya tenemos identificada quién es nuestra a sub n. ¿Cuál es el siguiente paso? Poner esto en el exponente y compensar, porque tengo que respetar las igualdades. Entonces la pongo en el exponente y a su vez compenso afuera. Es decir, pongo a sub n y afuera pongo 1 sobre a sub n para que todo siga valiendo lo mismo. ¿Esto para qué me sirvió? Para usar la propiedad y decir que todo esto que está entre corchetes tiende al número e. Listo, ya está.
me preocupo por lo que aparece en el exponente. ¿Mm? Reescribo un poco el exponente, ¿sí? Y veo que, bueno, tengo en el fondo un cociente de funciones cúbicas, ¿sí? De polinomios de grado 3. ¿Eh? Arriba tengo grado 3, abajo también. Entonces tengo, bueno, saco las n's de mayor potencia de cada factor, las multiplico entre sí y observo que se me simplifican. Acá tengo n al cubo, que se simplifica con n cuadrado por n que tengo en el denominador. Y lo que me termina quedando es algo que tiende a 6 más 0, dividido algo que tiende a 3 por algo que tiende a 2. 6 sextos, o sea 1. Y el resultado de este límite terminaba siendo e a la 1, o sea el número e. ¿Eh? Y hasta ahí, bueno, era la parte, si se quiere, más de repaso de límites, un pantallazo general de límites de sucesiones, porque luego venía la parte, por así decirlo, nueva, más propia de sucesiones, ¿sí? Y estas propiedades son importantes para lo que viene porque acá, bueno, está todo el contenido más relevante de la teoría de límites de sucesiones. Para cualquier número real positivo, vale que la raíz enésima de ese número real tiende a 1. Lo cual es bastante lógico, porque si lo piensan un poco, un número real positivo elevado a la 1 sobre n, r a la 1 sobre n, 1 sobre n tiende a 0. Entonces, en el fondo, lo que me termina quedando, por álgebra de límites, es r a la 0. Y si r es un número estrictamente positivo, no hay indeterminación. R a la 0 me da 1. Entonces por eso vale este límite de acá. Por otro lado, algo que no es tan trivial es lo siguiente. La raíz enésima del número n, o sea, la raíz enésima de n, también tiende a 1. Y eso no es tan evidente, ¿sí? La raíz enésima del número n tiende a 1. Y por otro lado, si uno tiene una sucesión, bueno, esto vincula un poco la primera propiedad. Si yo tengo una sucesión convergente al número L, a sub n, la raíz enésima de esa sucesión también tiende a 1. ¿Sí? Porque, bueno, esto en el fondo tiende a L a la 0. Entonces es lógico que tienda a 1. La menos intuitiva es la del medio. ¿Sí? No es tan obvio que la raíz enésima del número n tienda a 1 cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Profe, yo no entendí tampoco la primera que dijo. Claro, porque, a ver, en la primera, ¿sí? Si vos reescribieras eso de otra forma, lo que vas a tener es que eso se puede escribir como r a la 1 sobre n, que tiende, cuando la n tiende a infinito, a r a la 0. Y r a la 0 te da 1. ¿Sí? O sea, es la más fácil de probar. ¿Me explico? Sí, pero no era que... no, no sé, no estaría entendiendo. ¿En qué parte no te suena lógica? No entiendo cómo si el número, el de la raíz cuadrada, si es infinito, No, no eh, estamos hablando de raíz cuadrada, raíz enésima. claro, la raíz que es al infinito
No entiendo por qué da uno si la R es mayor que cero. Pero el exponente tiende a cero cuando la n tiende a infinito y la Ah, base es listo. positiva. Ah, bueno, listo. Entonces, base positiva elevada a la cero, 1. Claro, no entendía Propiedad de, lo del propiedad de la exponente. potencia. ¿Sí? Sí, sí, ahí me quedó Existe, claro, gracias. ¿sí? O sea, bueno, es quizás el caso más sencillo. ¿Sí? Existe una forma de ver por qué vale la del medio, que en todo caso luego se las puedo compartir, ¿sí? Que es la más difícil de digerir. Porque, ¿por qué vale esto? ¿Sí? Bueno, bien. Vamos a ver un caso, no nos vamos a hacer mucho drama, directamente vamos a aplicar esos resultados, donde nos piden calcular el límite de la raíz enésima de n cuadrado más 1. En este caso tengo una indeterminación de la cual mucho no hemos hablado, que es una indeterminación de la forma infinito a la cero, ¿sí? Que también existe en funciones, pero la vamos a ver en todo caso más adelante. Cuando tengo una indeterminación de la forma infinito a la cero, puedo aplicar la propiedad anterior, ¿sí? Donde primero saco la n cuadrado como factor común y esto nos termina dando que la raíz enésima de n cuadrado, es decir, distribuyo la raíz enésima en los dos términos, raíz enésima de n cuadrado por raíz enésima de lo que estaba entre paréntesis, y fíjense que, bueno, como la n es positiva, puedo alternar el cuadrado con la raíz enésima, sacarlo para afuera, para utilizar que la raíz enésima de n tiende a 1, y acá tengo la raíz enésima de algo que tiende a un número positivo, la raíz enésima de algo que tiende a 1. Bueno, entonces en el fondo lo que me queda es 1 por 1, ¿sí? Ya que utilizando estas propiedades, creyéndose estas propiedades, este ejercicio sale bastante rápido, ¿sí? Así que bueno, existe, bueno, algo vinculado a las sucesiones que son las progresiones, que determinan el comportamiento de ciertas sucesiones en particular, ¿sí? Entonces, una progresión es una sucesión tal que dos términos consecutivos están a una distancia fija, ¿sí? O sea, si yo hago la diferencia entre a sub n más 1 y a sub n, va a existir un valor constante que va a determinar la distancia entre ambos. Obviamente que si esa constante es positiva, vamos a hablar de una progresión aritmética creciente. Por ejemplo, la progresión aritmética determinada por la sucesión n, ¿sí? A sub n igual a n, donde la distancia entre dos términos sucesivos siempre es 1. También tenemos progresiones aritméticas decrecientes, por ejemplo, menos 2n, donde la distancia entre dos términos consecutivos es igual a menos 2. Y luego existen progresiones aritméticas constantes que no son muy interesantes que digamos, porque justamente son sucesiones constantes, no varían su valor, ¿sí? Entonces, la diferencia entre dos términos, no solo consecutivos, sino dos términos cualesquiera, es cero. Las progresiones aritméticas crecientes y las decrecientes son divergentes, mientras que las únicas que convergen son las constantes, pero bueno, son bastante aburridas. Cuando dice distancia se refiere a la diferencia entre un término y el otro, ¿no? Claro, sí, en realidad, bueno, sería la distancia considerando el signo, ¿sí? Si es decreciente, bueno, va a haber una diferencia negativa
Cambiemos el término distancia por diferencia. Si es decreciente va a haber una diferencia negativa y si es creciente va a haber una diferencia positiva. ¿Sí? O sea, ahí queda mejor dicho. Lo que sí es más interesante son las progresiones geométricas. De estas sí se puede hablar un poco más. Las progresiones geométricas ustedes las van a asociar muy rápidamente con funciones tipo exponencial. ¿Por qué? Bueno, en lugar de tomar la diferencia, la resta, tomo el cociente entre cada término y su predecesor. Esto incluso tiene algunas aplicaciones que luego veremos muy interesantes a la hora de definir ciertos límites de sucesiones que son difíciles de analizar por los métodos convencionales. Una progresión geométrica es aquella tal que el cociente entre dos términos consecutivos es constante para cualquier n, ¿sí?, número natural. Entonces, por ejemplo, uno puede ver esto como funciones exponenciales en variable natural, donde quizás la r podría ser negativa, algo que en el caso de funciones de variable real era un caso vedado, ¿sí? Yo no puedo definirme la función menos 1 a la x. No puedo. La base de una exponencial tiene que ser positiva. Pero si yo tomo solamente variable natural, eso se podría definir de una forma mucho más cómoda, ¿sí? El problema es cuando el exponente no tiene valores naturales y ahí, bueno, puede haber problemas de definición. La función exponencial con base negativa podría estar mal definida. Entonces, restringiéndonos al caso de variable natural, yo podría definirme una exponencial de este estilo con una base distinta de cero, ¿sí?, sin importar el signo. La progresión geométrica diverge si en módulo la base es mayor a 1. Sin embargo, converge si en módulo la base es menor a 1. Será constante si la base es idénticamente 1. Bueno, ¿eso qué querría decir? Que a sub n más 1 dividido a sub n me da 1. Bueno, eso quiere decir que todos los términos de la sucesión son iguales, ¿sí? Si dan 1 el cociente. Entonces, va a converger a un determinado número. Y la progresión geométrica es oscilante, es decir, no va a converger a nada, si la base es idénticamente menos 1. ¿Se acuerdan el otro día que habíamos visto que menos 1 a la n era una sucesión que fijaba el signo, nada más? Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, y de ahí no se movía, ¿sí? Siempre daba 1 o menos 1, 1 o menos 1 y nunca cambiaba. Entonces, uno puede analizar un poquitito las sucesiones geométricas según el valor de R, ¿sí? El límite de las sucesiones geométricas se puede analizar según el valor de la razón R, de manera similar a cómo se analiza el límite de las funciones exponenciales que ya habíamos visto. Diverge si la razón es en módulo mayor a 1, tiende a 0 si la razón es menor a 1, tiende a 1 si la razón es 1, ¿sí?, porque es constante. Y por otro lado, no existe si R es igual a menos 1. Acá hago una aclaración, en realidad no tiende a 1, sino que tendería, bueno, sí, tiende a 1 porque no le queda otra que ser 1, ¿sí? O sea, olviden lo que iba a decir porque al final me cayó la ficha. Bueno, bien, sigamos. Calculemos ese límite que está allí.
¿sí? Atención porque voy a utilizar aquí algunas propiedades que ya habíamos visto en el caso de límites de funciones. Las voy a utilizar aquí. Reescribo y aplico propiedades de la potencia. Entonces, fíjense que tengo acá una 2 a la 2n más 1 más coseno de n. Abajo tengo un 9 a la n menos 1. Entonces, utilizando propiedades de la potencia, yo sé que 2 a la 2n más 1 es 2 a la 2n, o sea, 4 a la n, por 2. ¿Sí? Más coseno de n. Y abajo, esto es algo muy parecido a lo que hicimos en varios ejercicios de límite de funciones. En el denominador nos queda 2 novenos. Este 9 dividiendo, ¿de dónde sale? El 9 que divide. Del, claro, de la potencia menos 1. De este menos 1. Esto quiere decir que tengo 9 a la n dividido 9. Entonces ese dividido 9 se lo tiro al 2. Por lo tanto, como 4 a la n es la exponencial que más rápido crece arriba y 9 a la n es la exponencial que más rápido crece abajo, la saco de factor común utilizando ese criterio que ya venimos empleando a la hora de analizar límites en el infinito. Esto me asegura términos, muchos términos que cuando yo les aplico la álgebra de límites tienden a cero. Si yo junto este 4 a la n con este 9 a la n, que están multiplicando respectivamente en el numerador y en el denominador, me va a quedar un 4 novenos a la n. Es una progresión geométrica de razón 4 novenos. 4 novenos es menor a 1, así que tiende a 0. Por otro lado, lo que me queda acá es 2 más 4 a la n por coseno de n. ¿Sí? 4 a la menos n es una progresión geométrica de razón un cuarto. Fíjense que la potencia es negativa, la razón es un cuarto. Entonces, como r es más chica que 1, esto tiende a 0. Y acá uso la propiedad de 0 por acotada. Como el coseno yo ya sé que es una función acotada entre menos 1 y 1, acotada por algo que tiende a 0, tiende a 0. ¿Sí? Ahí está un resultado que habíamos visto que lo estoy empleando para eh, analizar este límite. Y en el denominador me quedó el 2 novenos que ya tenía más otra progresión geométrica de razón, en este caso un noveno. Un noveno es menor que 1, un noveno a la n tiende a 0. Así que por álgebra de límites, bueno, no les terminé poniendo el resultado, disculpen, pero lo que nos termina quedando es 0 por, en este caso, 0 por 9 me termina dando 0. ¿Sí? Acá debería decir 0. ¿Sí? Así que bueno, así analizamos el límite de estas exponenciales o de estas progresiones geométricas que bueno, quedó ahí medio inconcluso, pero debe dar 0. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Sí? Bueno, vamos a ver algo que es bastante interesante, ¿sí? Porque nos va a ayudar a analizar algunos límites de sucesiones que escapan del análisis que venimos haciendo ya desde el estudio de límites de funciones, ¿sí? Existen dos criterios desarrollados por justamente dos matemáticos franceses, matemáticos y otra cosa, se puede decir, filósofos, bueno, eran tipos que tenían múltiples profesiones, ¿sí? En aquel entonces
no había mucho con qué entretenerse, entonces brindaban su tiempo a cierto desarrollo científico que hemos heredado hoy. ¿Mm? Y ahí tenemos a Jean Le Rond d'Alembert, ¿sí? Sí, más o menos se pronuncia así, un hombre del siglo XVIII, quien desarrolló un método para analizar el límite de sucesiones que no las podemos encuadrar en ninguno de los casos que hemos visto, ¿sí? No son cocientes de polinomios, ni cocientes de combinaciones de exponenciales, sino que son bichos más raros, ¿sí? Podemos tener exponencial sobre polinomio, exponencial sobre factorial, cosas así que combinan cosas muy diferentes. Bueno, estos métodos sirven para analizar esos casos. ¿Qué es lo que hizo D'Alembert? Supónganse que tienen una sucesión tal que el límite de esto, del cociente, en realidad del módulo del cociente entre cada término y su predecesor, me da L. Ponele que vos calculas este límite y te da L. Entonces, si L es mayor a 1, es porque la sucesión a sub n se va a infinito. Si L es menor a 1, esa sucesión converge al cero. Y si L es igual a 1, el método no informa, puede pasar cualquier cosa, ¿sí? O sea, acá el método de D'Alembert tiene un agujero, tiene un problema. ¿Qué ocurre si este límite me da 1? Bueno, por suerte, cuando da 1, en general tenemos una sucesión de las que ya hemos estudiado, ¿sí? Aquellas sucesiones donde el término que sigue se comporta de manera tan parecida a su predecesor que ese límite termina dando 1, son por lo general las sucesiones que ya hemos visto como cocientes de polinomios o directamente polinomios o exponenciales o combinaciones de exponenciales, cosas así que ya hemos analizado con otros métodos. Los casos más interesantes y más extremos, ¿sí?, son aquellos donde cada término tiene un comportamiento muy diferente al de su predecesor, o mejor dicho, es tal la velocidad de convergencia al cero o de divergencia al infinito que hace que este límite tome valores distintos de uno, ¿sí? Porque fíjense que yo estoy comparando cada término con el que le sigue, ¿sí? Estoy calculando ese límite. Y si ese límite resulta que es más grande que uno, más chico que uno, refleja un comportamiento muy distinto, ¿sí? O sea, la sucesión esta o decrece demasiado rápido hacia el cero o diverge demasiado rápido hacia el infinito. Como el método de Cauchy, que es el otro método que veremos, similar a este, esta estrategia nos servirá para analizar aquellos límites para los cuales hasta ahora no nos servían ninguna de las herramientas que habíamos analizado. Por ejemplo, ahí tenemos un límite de este estilo. Y uno puede preguntarse, ¿quién gana? ¿El factorial o una exponencial? Nosotros sabemos que tanto la exponencial como el factorial se van a infinito, y se van a infinito rápido, ambas. Y el problema que hay acá es que no puedo salvar esta indeterminación con ninguno de los métodos que vimos hasta el momento. No puedo sacar de factor común la exponencial arriba porque no tengo otra exponencial abajo como para simplificar términos. Tampoco puedo sacar la n de mayor potencia porque abajo, bueno, yo podría desarrollar eso como un polinomio, aunque el grado de ese polinomio me va a depender de la n, o sea, un polinomio de grado variable o de dependiente de n, como que no suena muy lógico. Bueno, el factorial es un bicho raro, ¿sí? Que hemos
conocido ahora a partir de las sucesiones. Entonces, efectivamente, estamos desprovistos de algún método que nos permita resolver un límite así. Claro que por suerte vino el amigo D'Alembert y nos ofreció su estrategia. Si yo tomo esa sucesión, 3 a la n sobre n más 2 factorial, y aplico el cociente de D'Alembert, que es ese que está allí, yo lo que agarro es cada término, ¿sí? Lo divido por el término predecesor, ¿sí? Para todo n. Entonces, bueno, como tengo cociente de fracciones, doy vuelta el denominador para que me quede un producto y apelando a propiedades del factorial y de la potencia, simplifico algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nos termina quedando 3 sobre n más 3 después de haber simplificado todo. ¿Y eso a qué tiende? 3 sobre n más 3. ¿A qué termina tendiendo el cociente de D'Alembert? A 0. Bien. Y 0 es más chico que 1. Bueno, por el criterio de D'Alembert, ese límite tiende a 0. ¿Por qué? Porque el límite del cociente de D'Alembert tiende a algo más chico que 1. Ojo, no se confundan. El límite de esto no es el límite real de la sucesión que tenemos aquí, ¿sí? Lo único que nos informa el criterio de D'Alembert es si esa sucesión tiende a 0 o tiende a infinito. No puede tender a 4, ¿sí? Por lo general, las sucesiones que tienden a 4 son aquellas que quedan en el hueco del criterio, aquellas donde el criterio no me puede informar. Y está bien que queden allí, ¿sí? Si una sucesión, volvamos un cachito para atrás, si una sucesión tiende a 4, la lógica indicaría que para un n lo suficientemente grande, a sub n más 1 y a sub n estén tan cerca de 4, ¿no?, que ese cociente necesariamente tiene que darme 1 o casi 1, ¿sí? Porque las dos están cerca del mismo límite. Es más, si uno aplicara álgebra de límites, yo acá estaría en el fondo calculando el cociente de una sucesión consigo misma. Entonces, si yo sé de antemano que esa sucesión tiende a 4, el numerador tiende a 4, el denominador tiende a 4, por álgebra de límites esto no es indeterminado y me da 4 cuartos. O sea que el límite del cociente de D'Alembert da 1. Quiere decir que este criterio de D'Alembert sirve para analizar casos muy aberrantes donde la sucesión o se dispara rápidamente al infinito o se cae rápidamente hacia el cero. Aquellas que tienden a convergen a números específicos, bueno, por lo general ya las sabemos analizar, ¿sí? Entonces, bueno, acá hemos visto que gracias a este criterio el factorial crece más rápido que las sucesiones geométricas de la forma r a la n, ¿sí? Por lo general, el factorial le gana a las exponenciales, ¿sí? Bueno, ¿a partir de cuándo apliqué lo de D'Alembert? Bueno, lo apliqué acá. Planteo el cociente de D'Alembert, que es esto, ¿sí? Identifico quién es la sucesión, bueno, es esa a la cual le quiero calcular el límite. Planteo el cociente de D'Alembert, simplifico lo que haya que simplificar y una vez que obtuve la expresión simplificada del cociente de D'Alembert, me fijo a qué tiende eso cuando la n tiende a infinito y efectivamente tiende a 0. ¿Se entendió? El n más 1 más 2. Y claro, porque a sub n más 1 es la expresión de esta sucesión, pero donde dice n tiene que decir n más 1. Si es el término siguiente.
Entonces, donde dice n, tengo que poner n más 1, porque es el término que sigue. El que sigue dividido al anterior. Simplifico lo que hay que simplificar y calculo el límite al final. ¿Sí? Ese es el criterio de D'Alembert. ¿Mm? El n más 2 factorial sale de la definición. ¿A qué n más 2? Ah, perdón, esto, bueno, pues gracias por avivarme, esto está mal escrito, disculpen. Ahí debe decir no, miento. No, no está mal escrito. ¿A qué n más 2 se refieren? ¿A qué n más 2 se refieren? Estoy aplicando las propiedades del factorial y del exponente. ¿Sí? Si no, en todo caso, si quieren, luego volvemos a este ejemplo. ¿Mm? Bueno, Antes sí, de pasar a esta, ¿podría explicar de nuevo la de D'Alembert? Porque no la entendí. explicar qué. El criterio de D'Alembert. Lo que dice el criterio de D'Alembert es bastante claro. ¿Mm? Vos tenés una sucesión que no tenés la más pálida idea que converge. Entonces, ¿qué haces? Analizás ese límite. ¿Sí? El límite del módulo del cociente entre la fórmula de esa sucesión evaluada en n más 1 dividido la fórmula de la sucesión. Y eso te tiende a un límite L. Si L es mayor a 1, entonces la sucesión diverge muy rápido a infinito. Si L es menor a 1, la sucesión converge muy rápido al 0. Y si L es igual a 1, no sabemos lo que ocurre. Lo tenemos que analizar con otros métodos. Entonces, les propuse este ejemplo. Analizamos con D'Alembert, tenemos allí la sucesión que hay que analizar, planteo el cociente, fíjense que en el numerador aparece la sucesión evaluada en n más 1 y abajo en el denominador la sucesión evaluada en n. ¿Mm? Simplifico lo que hay que simplificar, uso las propiedades de la exponencial, del factorial. ¿Mm? Acá simplifiqué el n más 2 factorial con este n más 2 factorial porque descompuse. N más 3 factorial es n más 3 por n más 2 factorial. Entonces ahí se me van los factoriales. Y el 3 a la n también se va. Con lo cual me queda 3 sobre n más 3, que tiende a 0, que es menor a 1, y eso me indica por el criterio de D'Alembert que la sucesión original tendía a 0. ¿Se entendió? ¿Quedó más claro? Sí, ahí mejor, gracias. Bueno, luego está el otro criterio, también de otro francés, ¿sí? El criterio de Cauchy, que así se lee, aunque, bueno, o sea, aunque muchos le digan Cauchy, pero es Cauchy. Este, también, bueno, fue alguien que desarrolló muchos resultados en matemática, en particular en análisis matemático, pero también se le reconocen ciertos resultados en distribuciones de probabilidad. Hay muchas propiedades y conjeturas y resultados que se le atribuyen al francés Cauchy. ¿Sí? Lo van a encontrar por ahí en diversos textos matemáticos que refieren a sus aportes. El criterio de Cauchy es parecido al de D'Alembert, pero en lugar de analizar un cociente, analizan una raíz enésima. ¿Mm? Por eso les expliqué antes
Sí, eso de la raíz enésima. Nosotros tenemos una sucesión, también a su bene, que no tenemos la más pálida idea cómo se comporta, y supongamos que le aplicamos la raíz enésima al módulo, para asegurarme que lo de adentro sea, el radicando sea positivo y que se le pueda aplicar la raíz enésima y que ese límite tiende a L. Si L es mayor a 1 es porque la sucesión esa diverge rápidamente al infinito. Si L es menor a 1, la sucesión converge rápidamente al cero. Y nuevamente, si L es 1, no sabemos lo que pasa. Aunque como ocurre con el criterio de D'Alembert, esos casos se pueden analizar por otras vías, muchas de las cuales ya conocemos. El método de Cauchy es ideal cuando la sucesión presenta expresiones exponenciales, pero cuando hay factoriales no parece ser la mejor opción, ¿sí? No conviene utilizar Cauchy si en la expresión de la sucesión aparece algún término exponencial. En ese caso conviene hacerlo por D'Alembert. Pero funciona muy bien cuando aparecen potencias. Entonces, si tenemos ese ejemplo, tenemos ese límite, en el fondo es comparar una exponencial con un polinomio. Una exponencial con un polinomio de grado 3. Entonces, ¿qué hago? Tomo la raíz enésima. Este criterio también se lo suele llamar el criterio de la raíz enésima. Distribuyo la raíz en el cociente. Como arriba tengo una exponencial en base 3, la raíz se simplifica con el exponente. En el denominador puedo distribuir la raíz en el producto, n por n por n, de tal manera que nos termina quedando 3 sobre la raíz enésima de n al cubo. Y habíamos visto por una propiedad que la raíz enésima de n tiende a 1, así que eso tiende a 3. Por Cauchy, como el límite de la raíz enésima tiende a algo más grande que 1, esta sucesión diverge a más infinito. Es por eso que acá uno tiene en cuenta que las exponenciales a su vez se van a infinito más rápido que los polinomios de grado 3, al menos. En realidad le ganan a cualquier polinomio del grado que sea. ¿Se entendió este ejemplo? ¿Se entendió cómo aplicamos el método de Cauchy? Este como que es más fácil que el otro, me parece. Quizás es más directo, ¿sí? Tiene menos formuleo, ¿sí? Puede ser. Bueno, también que nos tenemos que basar en ciertas propiedades previas para terminar deduciendo que efectivamente tiende a 1, por ejemplo, el denominador, que insisto, no es algo tan trivial. Bueno, existe cierta relación entre los métodos. En principio, un método no va a contradecir al otro, ¿sí? No van a encontrar ninguna sucesión tal que converja por D'Alembert y sea divergente por Cauchy. Podría ocurrir, no me puse a buscar en especial alguna a la que le pase, que se demuestre que es convergente o divergente por un método y según el otro el límite tienda a 1, que perfectamente podría ocurrir, ¿sí? Que uno de estos métodos no sea sensible para analizar si la sucesión en cuestión converge o diverge al infinito, entonces no va a contradecir al otro método. En todo caso, no será sensible a detectar su convergencia o divergencia y no brindará información. Pero existe cierta dependencia en el sentido de que lo que uno prueba por el criterio de D'Alembert se confirma con el método de Cauchy.
Y ahí está esto que es una especie de propiedad que dice que D'Alembert implica Cauchy. Así se lee esto que está acá arriba. D'Alembert implica Cauchy. Entonces, lo que yo pruebo para una sucesión, si converge por D'Alembert, converge por Cauchy. Si diverge por D'Alembert, entonces diverge por Cauchy. Y eso nos permite probar una propiedad, ¿sí? Gracias a estos métodos, que indica que la raíz enésima de n factorial tiende a infinito. Algo que por ahí ustedes dirán, bueno, no es tan obvio, ¿sí? De ver. Consideremos la sucesión, o sea, n factorial, ¿sí? Y acá uso que como D'Alembert implica Cauchy, yo aplico el cociente de D'Alembert. Nuevamente, para que les quede más claro, el cociente de D'Alembert es tomar la expresión de esta sucesión que está acá. Fíjense que estoy probando simplemente que el factorial diverge, que es una pavada, porque uno supone que el factorial diverge. Pero esto me va a servir para probar esto de acá arriba, que no es una pavada. Sabemos que D'Alembert va a terminar confirmando que el factorial diverge. Entonces lo que yo hago es, planteo la forma del factorial en n más 1, divido por el factorial de n, aplico la propiedad del factorial, ¿sí? Puedo escribir el factorial de n más 1 como factorial de n por n más 1, cosa de simplificar los n factoriales y me termina dando n más 1. Y n más 1 tiende a infinito. Infinito es mayor a 0. Y un límite de D'Alembert que da mayor a 0 me indica que originalmente la sucesión que estoy analizando tiende a más infinito. Hasta ahí no tenemos ninguna novedad. Sabíamos de antemano que el factorial tendía a más infinito. Pero, como los resultados que obtengo por D'Alembert implican los de Cauchy, eso me indica que si yo en lugar de haber aplicado D'Alembert aplicaba la raíz enésima, entonces la raíz enésima de la sucesión que estuve analizando acá también tiene que tender a más infinito. Entonces, apelando a que D'Alembert implica Cauchy, la raíz enésima de n factorial tiende a más infinito. ¿Sí? Entonces, bueno, eso demuestra por qué la raíz enésima de n factorial tiende a más infinito. Más allá de este resultado, es incómodo aplicar Cauchy a una expresión que tenga muchos factoriales. Por lo general, tratamos de evitarlo y cuando aparecen factoriales, conviene aplicar D'Alembert por este motivo. Se simplifican muchos términos. Los factoriales terminan desapareciendo prácticamente todos, ¿sí? Y me terminan quedando expresiones como esta, bastante sencillas de analizar. Bueno, y por último cerramos con subsucesiones, ¿sí? Que bueno, algo les estuvo comentando Carla en la práctica. Una subsucesión es algo así como una sucesión que puedo extraer de otra sucesión, ¿sí? Entonces, una sucesión a sub n tiene una subsucesión a sub n sub k que está compuesta por una lista infinita y ordenada de elementos extraídos de la sucesión a sub n, ¿sí? Por así decirlo, tenemos como una sucesión madre que contiene a diversas subsucesiones que puedo extraer de allí. Por ejemplo, uno puede extraer una subsucesión formada solo por los términos pares. Pares en el sentido del subíndice, ¿sí? Yo tengo la lista de términos de la sucesión a sub n y extraigo solamente el término a sub 2, a sub 4, a sub 6, a sub 8, a sub 10, o los términos formados por subíndices de resto 2 al dividir por 3. A sub 2,
a sub 5, a sub 8, ¿sí? O sea que a una sucesión original le extraigo una subsucesión de términos que pueden tener alguno de estos criterios, ¿sí? También puedo extraer una sucesión, una subsucesión formada por subíndices primos, ¿sí? Perfectamente lo puedo hacer. Pero bueno, esa extracción tiene que tener un motivo. Entonces, nosotros vamos a analizar las subsucesiones como una herramienta para determinar cuando una sucesión no tiene límite. ¿Sí? Acá simplemente vamos a ver un ejemplo donde extraigo subsucesiones con algún propósito. Fíjense que ahí tengo la sucesión menos 1 a la n por 1 menos 1 a la n. Entonces puedo extraer la subsucesión formada por los subíndices pares, que va a terminar quedando expresada así. Entonces los subíndices pares, ¿sí? A sub 2, a sub 4, a sub 6, a sub 8, me va a dar estos términos de acá. Si n es impar, entonces voy a obtener los términos de la sucesión a sub 1, a sub 3, a sub 5, a sub 7, a sub 9. ¿Sí? O sea, vamos a obtener estos. O sea, me va a quedar escrito esto de esta otra forma. ¿Sí? Observen que según a qué potencia yo eleve el menos 1, esto va a ser positivo o negativo, lo cual va a determinar la fórmula final de la subsucesión en cuestión. ¿Sí? Se supone que para cada valor de k, todos los términos que me den van a ser parte de esta sucesión que tenemos acá. Acá tenemos los pares y acá tenemos los impares. Noten que los límites cuando k tiende a infinito de estas sucesiones de los términos pares y de los términos impares no me da la misma cosa. ¿A qué tiende la sucesión de pares cuando k tiende a infinito? ¿A qué tiende esa sucesión que tenemos allí? ¿Se pueden dar cuenta? ¿A qué tiende esa sucesión Infinito cuando sobre k tiende a infinito. infinito? ¿A? Infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito, ok. Entonces, identificamos la indeterminación. ¿A qué tiende eso entonces? ¿A uno? A 1, ¿sí? Si sacas k de factor común arriba, se simplifica con el de abajo y te termina quedando 2 más 1 sobre k dividido 2. Eso tiende a 1. Y con la otra, la de los impares, ¿tenemos el mismo límite? ¿Qué le pasa a la de los impares? ¿Tiende a 1 también? ¿Qué me dicen? Cuando k tiende a infinito, ¿qué le ocurre a la subsucesión de términos impares? ¿A qué tiende? ¿A cero? A menos 1, bien romana, menos 1. Lo mismo, si saco k de factor común arriba, me va a quedar 1 sobre k menos 2 dividido 2 al simplificar la k. Entonces eso tiende a menos 1. Por eso uno observa que hemos extraído de la misma sucesión dos subsucesiones
que tienden a cosas diferentes. Una tiende a 1 y la otra tiende a -1. ¿Sí? Decimos que una sucesión A sub n no tiene límite si podemos extraerle al menos dos subsucesiones que tienden a límites diferentes. Por un lado, esta puede ser la de los subíndices pares, o múltiplos de 3, o múltiplos de 9, lo que sea, ¿sí? Extraigo una subsucesión de manera conveniente, tal que me sea fácil calcularle el límite, ¿sí? No hubiera sido una gran idea acá sacar los términos divisibles por 3, porque los términos divisibles por 3, en este caso, hay tantos pares como impares, ¿sí? Exacto, Román. O sea, existe la unicidad de límites, tanto en funciones como en sucesiones. O sea que no puede una sucesión tender a dos cosas diferentes. O tiende a L1 o tiende a L2. Entonces, yo acá tengo que tener una estrategia para saber qué subsucesiones me conviene extraer. Como está este término que alterna el signo, este término es el principal responsable que esta sucesión no tenga límite. Entonces, lo que me conviene hacer es, para demostrar que la sucesión no tiene límite, es discriminar a los términos pares de los términos impares. Cosa de sacarme de encima esa -1 a la n que está molestando. Entonces, por eso pruebo con los pares, el -1 a la n a la 2k ahora termina valiendo 1. Y otro tanto con los impares donde, bueno, acá me faltó el 2k más 1, disculpen. Bueno, y en un par de lugares también, 2k más 1, luego lo corrijo, recién me doy cuenta. -1 a la 2k más 1 me da -1, lo que hace que esto termine tendiendo a un límite negativo. Si el error ese, que me haya faltado el más 1, no altera el valor del límite. Entonces, bueno, si yo extraigo dos subsucesiones que tienden a cosas diferentes, entonces puedo deducir que no existe el límite de la sucesión que las contiene. ¿Sí? Esta sucesión que tenemos acá, para los pares tiende a 1, que fue lo que habíamos comentado. Para los impares, bueno, voy a tener que corregir algunos detalles ahí que me faltaron. Tiende a -1, el valor del límite no va a cambiar. Y como tenemos dos subsucesiones que tienden una a 1 y la otra a -1, podemos deducir que el límite de la sucesión original no existe. Y eso se observa hasta gráficamente, donde los términos pares están arriba del eje X, los impares están por debajo del eje X. Ahí tenemos el comportamiento de los primeros 100 términos. Bueno, acá tenemos 50 de esos términos y acá los otros 50. Y van viendo que cada subsucesión se acerca rápidamente al límite correspondiente. Acá tenemos la subsucesión de los términos pares y acá la subsucesión de los términos impares. ¿Sí? Veamos este caso, donde sin duda esa sucesión no tiene límite. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ya vamos a ver, porque en principio lo que se afirma allí es que podemos extraer al menos dos subsucesiones diferentes para probar que esa sucesión que está allí no tiene límite. ¿Sí? Ya aparece la función seno que al oscilar, ¿sí?, y no estar multiplicada a nada específico, que por ejemplo podamos usar 0 por acotada y deducir que algo que tiende a 0 por el seno de algo tiene que tender a 0, no. Tenemos seno de algo y hay riesgo de que ese algo
se vaya a infinito, y es efectivamente lo que pasa. N por pi cuartos tiende a infinito. Y el seno de algo que tiende a infinito oscila, ¿sí? No tiene un límite específico, no tiende a nada. Yo observo los primeros términos de la sucesión para analizar su comportamiento o para tantear qué tipos de subsucesiones podría extraer de esa sucesión principal para probar que esto no tiene límite. Miro los primeros términos de la sucesión a sub n y veo que arranca así, con valiendo raíz de 2 sobre 2, 1, raíz de 2 sobre 2 nuevamente, 0, menos raíz de 2 sobre 2, menos 1, menos raíz de 2 sobre 2 otra vez, 0, y así. Cuando uno mira el gráfico, observa ese comportamiento. ¿Sí? Esos son los primeros 40 términos de esta sucesión, y pareciera que se repiten y se repiten y se repiten, formando lo que en variable real serían onditas. ¿Sí? Bueno, acá se ven puntitos que tienen este patrón de comportamiento, empiezan a repetirse y a pasar indefinidamente por los mismos lugares. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer acá? ¿Sí? Bueno, en lugar de extraer 2 subsucesiones, extraje 8. ¿Sí? Bueno, se empiezan a repetir. Hay muchas que son repetidas. Entonces, si yo observo que los términos se empiezan a repetir cada 8, entonces tengo que los términos que son múltiplos de 8 valen todos 0. Los múltiplos de 8 y en realidad los múltiplos de 4, todos valen 0. Los que tienen resto 1 y los que tienen resto 3 al dividir por 8, ¿sí? Por ejemplo, el 1, el 9, el 17, el 25, ¿sí? Todos tienen resto 1 al dividir por 8, valen todos raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Eso porque acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá tengo los 8 primeros. Y luego se empiezan a repetir. El 9 se parece al 1, el 10 se parece al 2, el 11 se parece al 3, el 12 se parece al 4, ¿sí? El 13 se parece al 5, el 14 se parece al 6, y ahí está la repetición. ¿Sí? Ahí tenemos la repetición. Y luego vuelve a cumplirse el mismo patrón, y vuelve a cumplirse el mismo patrón, y vuelve así hasta el infinito. Entonces, lo que tenemos es un montón de subsucesiones que son todas constantes. Basta con tomar 2 cualesquiera, puesto que todas tienen distinto límite. Bueno, agarré la de los divisibles por 8, ¿sí? Y las que tienen resto 3 de dividir por 8. ¿Por qué? Porque se me antojó. Podrían haber agarrado estas que tienden a 1 o estas que tienden a menos 1. Bueno, agarré estas que tienen raíz de 2 sobre 2. Claramente las dos son constantes, tienen límites diferentes, y eso me demuestra que el límite de la sucesión original no existe. Para pensar, les dejé a modo de tarea, si se quiere, esa sucesión que está allí. Probar que eso tampoco tiene límite. A ver qué se les ocurre hacer.